Dominicana actualizar la definición de caso ante la transmisión comunitaria, ya que criterios clínicos se están quedando fuera y criterios de imágenes para diagnosticar COVID-2019. Otros países que van en otra etapa de la epidemia ya han aperturado a una definición tan laxa o tan abierta que cualquier persona que por lo menos reporte alguno de los signos y síntomas ya es considerado un caso sospechoso y por tanto debe cumplir con las medidas recomendadas hasta la fecha. No voy a destacar mucho los números, ya que cada día todos seguimos de lleno en las noticias. Pero ya sabemos que en todo el mundo hay más de 2 millones de casos confirmados, hay más de 140.000 muertes y más de 185 países donde ocurre transmisión de COVID. Quiere decir que estamos evidentemente ante una pandemia. Pandemia refiriéndonos a una epidemia en diferentes países y en diferentes regiones del mundo, donde ocurren al mismo tiempo o en momentos simultáneos, hablamos de una pandemia. Casos acumulados hasta la fecha, Italia, España, Francia, han sido ejemplos de cómo la curva ha ido creciendo día a día. Y queremos llegar a analizar el dato de República Dominicana con los boletines epidemiológicos. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es una red institucional que incluye todos los servicios de salud públicos y privados, donde por norma y por la ley 4201 están obligados a notificar. Así que todas las fuentes de información alimentan el Sistema Nacional de Vigilancia y por eso el día de hoy podemos conocer el comportamiento del COVID en República Dominicana. Más de 3.000 casos, casi 4.000 casos, la barrera de los 4.000 casos, estamos en República Dominicana, casos confirmados, y ya hablamos de más 196 muertes. Como podemos ver en el comportamiento epidemiológico, seguimos una curva en total ascenso y va a seguir creciendo según las estimaciones en el número de casos positivos y probablemente también en las complicaciones y muertes. A pesar de que no conocemos realmente en República Dominicana el comportamiento real, ya que no tenemos suficientes pruebas en todo el país para conocer el comportamiento de COVID. Retomando el comentario anterior, debemos actualizar la definición de caso y inmediatamente esta curva pudiera cambiar, ya que entrarían más casos sospechosos por clínica que por pruebas de laboratorio. También es importante destacar las defunciones. El 76% de las defunciones que están ocurriendo son en hombres. Aquí vemos una diferencia de género importante y dirán, el hombre tiene una característica diferente a la mujer y probablemente no son características biológicas las que están afectando, sino que son determinantes sociales. Está bien descrito que el distanciamiento físico es una medida de control para esta epidemia, para esta infección de transmisión por gotas. Entonces, si los hombres, la mayor parte de ellos, siguen actividades laborales y siguen en contacto físico con otras personas, pues entonces estimamos que van a tener una mayor tasa de infección. También provincias en las que hubo eventos sociales o actividades que promovieron un aumento considerable de los casos, entonces hemos hablado ya de la provincia de Duarte, donde podemos ver que hay un 33% de transmisibilidad y hablando de un concepto de transmisión comunitaria. Le sigue el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Muy importante destacar también datos que probablemente no se comparten mucho, y es que en República Dominicana, a pesar de que tenemos 13 provincias con casos reportados, también hay un grupo de provincias que tienen menos de 30 casos reportados. Entonces, estas provincias de baja transmisibilidad son sumamente importantes en el aspecto epidemiológico porque se necesitan hacer investigaciones de campo, hacer muestreos y tomar muestras en esas comunidades para estimar realmente la proporcionalidad de los casos positivos con relación a las otras ciudades. No es casual que el Gran Santo Domingo, Santiago y las grandes provincias tengan más casos confirmados, justamente porque son las provincias donde más pruebas también se han realizado. Cada hospital debe tener un punto importante, cada centro de salud clínica
debe hacer énfasis en el control de infecciones, no por COVID-2019, sino por todas las infecciones. Decía un gran cirujano dominicano y me contaba la historia que cuando empezaron con el tema de VIH, la solución fue la siguiente: considerar a todos los pacientes como VIH positivo. Pues el COVID vino para quedarse, vino a convivir con nosotros, vino a enseñarnos a tener una manera diferente de prestar servicios de salud y sobre todo a continuar reforzando las medidas de prevención y de control de infecciones. Así que todo paciente que llegue a nuestra unidad, a nuestra sala de quirófano, debe ser considerado como COVID positivo y debemos mantener las medidas de prevención recomendadas. Mucha literatura a nivel internacional. También el COVID ha movilizado la investigación en todo el mundo. Nunca ninguna enfermedad había hecho que tanta inversión y tantos recursos en investigación en tan poco tiempo. Así que nos demuestra también que cuando hay voluntad para investigar y desarrollar herramientas, se puede hacer por los diferentes países del mundo. Así que la protección personal es muy, muy necesaria. La OMS está recomendando las medidas de aislamiento por gota, las que ocurren con el uso de mascarilla quirúrgica, el uso de una bata desechable quirúrgica, también una bata desechable, el uso de los guantes, y ya si vamos a tener procedimientos que generen aerosol como el intubamiento, los anestesiólogos, muy importante, entonces se recomienda el uso de la mascarilla N95. También es muy importante al proceso de la intubación, como le decía, continuar con las medidas de barrera. Ya ahí se han desarrollado algunas cajas en polietileno, los face masks o máscaras plásticas para aislamiento de aerosoles. Todas las medidas de aislamiento necesarias deben ser implementadas en esta etapa de la transmisión de COVID-2019. Como consideramos que todos los pacientes que vamos a atender de ahora en adelante son COVID positivos, no terminan el proceso quirúrgico en la atención médica, sino que en su traslado y en las consultas debemos mantener las superficies limpias, reducir el contacto con familiares y implementar medidas de distanciamiento entre los pacientes. Hice una presentación corta para dar la oportunidad a todo el colegio y a los que nos siguen en este momento para interactuar más con preguntas específicas sobre la epidemiología del COVID en el mundo y en República Dominicana. Pueden contactarme a través del correo electrónico y también los canales de redes sociales en YouTube y Instagram, donde están disponibles estos videos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Creo que debemos ahora de pasar al infectólogo y luego hacemos una rueda de preguntas. ¿Qué les parece? Muy excelente idea. ¿Se ve bien ahí? Muy bien, Balcácer, muy bien. Pues buenas noches, niños, niñas y adolescentes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Héctor Balcácer, a los que no me conocen. Un placer. Lo primero que les quiero pedir es que están mis redes sociales. Generalmente subimos videos donde peleamos con 2 o 3 gente y donde la gente se molesta un chin conmigo, pero lo bueno es que somos democráticos. Usted puede escribir lo que usted quiera. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre más que nada esta situación, la visión del infectólogo en cirugía y el momento en el cual nos encontramos. Entonces, como dijeron, trabajamos en la UCE, en el Hospital General de la Policía. Somos docentes del INTEC y trabajamos también de llamada en el Instituto Dominicano de Cardiología. Los puntos que vamos a tratar específicamente son las pruebas del SARS a pacientes pre-cirugía, a las personas del SARS-CoV-2 o del coronavirus del 2019, el uso de los equipos de protección personal en cirugía a médicos y pacientes, así como los esquemas de tratamiento en uso en casos de COVID-19 y cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hay que decir y lo primero que se crea la duda es Balcácer. Pero si yo tengo un paciente que lo voy a operar y el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, ¿por qué me tengo que preocupar? Porque esa persona no tendría por qué tener COVID-19. Bueno, lo que fue el grupo mayor que pude encontrar
de ese tipo de evaluación fue en la ciudad de Nueva York, en 3 hospitales donde se evaluaron 210 gestantes que estaban preparados. Y a las mismas se les realizaron pruebas para SARS-CoV-2. Justamente se encontró que 33 fueron positivas. Pero no solamente eso, sino que cuando se evaluaron, 29 de las 33 damas que se iban a desembarazar estaban completamente asintomáticas. Lo que quiere dejar dicho que del total de las damas, cerca del 15% de estas tenían la presencia de la enfermedad por el coronavirus del 2019 y que cerca del 14% estaban completamente asintomáticas, lo cual quiere dejar dicho que usted pudiera llevar un paciente a un quirófano que no tenga ningún tipo de manifestación en ese momento. Algo que hay que decir es que si ustedes se fijan, al 24 de febrero del 2020, estamos hablando de alrededor de 1 mes y 25 días, casi el 4.5% de todas las personas que estaban infectadas en China en ese momento era personal de salud. También hay que decir que de los casi 3.500, 23 de los fallecidos eran médicos y que la edad promedio de esos médicos que habían fallecido eran 55 años. Fuera de la curva que estaba mencionando el doctor Puello, cuando hablaba de las edades de promedio de mortalidad aquí en República Dominicana. Fíjense que se hablaba de personas más jóvenes y hay algunas personas que mencionan la razón de la carga viral tan elevada a la que se expone el personal de salud como una razón de por qué personas que supone que deben tener una mortalidad un poco más baja pudieran presentar la misma. Esa gráfica que está ahí es simplemente hablando de una realidad que tenemos en Italia, en el cual se habla que más de 100 médicos a la fecha han fallecido fruto de este proceso del coronavirus. Y estamos hablando de que esa diapositiva ya hace 6 días, lo que posiblemente incluirá otro grupo de personas adicionales también. Hay un escrito corto que hablaba de qué procedimientos que salvan vidas se deben hacer. Hay que recordar que las emergencias no se pueden dejar de tratar. Los pacientes que están en hemodiálisis, tratamiento de cáncer, viajó el doctor Ramírez por ahí, trasplante de órganos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer que aún parecen pequeñas? Pero una de las situaciones que hay que tratar es que los pacientes no vayan habitualmente a la emergencia. Y hay procedimientos sencillos como administrar me están llevando una serenata. Entonces hay que decir que hay algunas personas que necesitan, por ejemplo, tratamiento con toxina botulínica para mitigar un poco lo que es la migraña. Entonces, Balcácer, pero toxina botulínica, en serio, sí. ¿Por qué? Porque esa persona, si no recibe su tratamiento, que generalmente se aplica cada 6 meses, la persona va a estar visitando las unidades de emergencia con regularidad para recibir medicación para el dolor de cabeza. Ese tipo de procedimiento, aún parece ser un procedimiento banal, es un procedimiento que disminuye la cantidad de personas que van a ir a una unidad de emergencia y de paso decongestiona el lugar. El doctor Adrián y yo teníamos un poquitito de discrepancia en este caso, y es que él hablaba solamente de la N95 para lo que es el momento en el cual se visualiza la aerolización del virus. Hay que decir que hay algunos espacios en los cuales se menciona que todo el personal de salud, sobre todo por lo que decía anteriormente de la gran cantidad de exposición a partículas virales, la N95 o alguna mascarilla que tenga una protección mayor, sería lo recomendado para todo el personal de salud. Si se fijan a la izquierda tenemos un grupo de requerimientos de lo que es la gestión del equipo de protección. Sin embargo, hay que entender que a la derecha tenemos un pequeño resumen. Algo que llama mucho la atención es que cuando yo veo al doctor José Miguel Estefan, el neumólogo que me continúa en cuanto a la presentación, él mismo cuando yo lo vi le dije, hermano, ¿y qué pasó con el cabello? Él justamente me dice que no llevar el pelo largo es una de las condiciones para la batalla del coronavirus, sobre todo para lo que es la exposición en el día a día. Recordar que se debe llevar un calzado exclusivo para el lugar de trabajo y el mismo se debe quedar en ese lugar. Yo siempre estoy mencionando que las películas de medicina y la serie de medicina, por malas que sean, siempre tienen una característica, y es que los protagonistas terminan siempre frente a los lockers, cambiándose la ropa y sometiéndose a un baño para tratar de eliminar todos los microorganismos que se toman en el hospital. Lo que se decía anteriormente de la ropa quirúrgica, recordar que es una medida también que se está tomando en muchos países, independientemente de que los trajes completos no se utilicen, porque hay que tener o tratar de tener cierta disponibilidad de material disponible. Aquí tenemos otra gráfica, que esto es un poquitito más importante, aquí sí me voy a detener. Si ustedes se fijan, este es el abordaje que llega con un paciente urgente. En cuanto a lo que es el paciente urgente, se hablan de 3 medidas. El test rápido,
Ahorita mencionaron las radiografías, sin embargo, recordar que la radiografía pudiera no ser tan sensible como la tomografía. Entonces, si yo tengo un paciente que tengo que llevar a quirófano, y por ejemplo, una de las situaciones que tenemos es que todo el mundo está acostumbrado a lo que es la medicina hospitalaria. Sin embargo, no debemos olvidar que la medicina privada también existe y muchos de los que están aquí también trabajan a nivel privado. Entonces, a nivel público, muchas veces los pacientes no son tan problemáticos en algunas situaciones que no vamos a entrar en materia legal, pero hay que decir que el test rápido, por ejemplo, no está disponible en muchos centros de salud privados. Entonces, eso se pudiera descartar si el mismo no está disponible. Pero entonces, ¿le puedo hacer una radiografía? La respuesta es que sí, yo puedo tener una radiografía. Sin embargo, recordar que no es tan sensible como la tomografía para poder visualizar lo que son los infiltrados en forma de vidrio esmerilado que vemos generalmente en estas personas que tienen la infección por el coronavirus del 2019. Hay que decir que si ustedes se fijan, habla de hacerle una PCR, la cual debería tener una duración de 4 horas, independientemente de que el ministro dijo que a partir de ahora el Ministerio de Salud va a poder realizar 180 pruebas cada 3 horas. Hay que decir que sabemos que el tiempo de toma de la muestra en este país toma mucho tiempo. Razón por la cual, en caso de todo esto, muchos de los aquí presentes van a tener que confiar en lo que es la visualización, posiblemente la tomografía de tórax de su paciente. Si el paciente presenta clínica, alguno de esos 3 métodos positivos, inmediatamente el paciente debe valorarse como si fuera un paciente positivo y a la hora de realizar el procedimiento veremos qué medidas se deberían tomar en el momento del transquirúrgico. Recordar que si el paciente tiene algún procedimiento que pudiera, como dicen ustedes los cirujanos, enfriarlo, como es el caso de una apendicitis o una colecistitis, lo preferible es administrar antibióticos por un periodo de 3 a 5 días que contenga cobertura frente al proceso. Como sabemos que el proceso de apendicitis son bacilos gram negativos anaerobios, simplemente colocar antibióticos con esa cobertura. En cuanto a la colecistitis, recordar que si no es un paciente especial, los gérmenes habitualmente tienden a ser bacilos gram negativos. Cuando tenemos un paciente que tiene una cirugía programada, como vemos aquí debajo, esa persona pudiera simplemente o diferir el procedimiento, o si es un procedimiento en el cual no se puede diferir, lo que estaba mencionando anteriormente, o hacerle un test rápido o hacerle una PCR. En este caso, como es un procedimiento programado, ustedes pudieran solicitar la prueba de PCR especificando en el centro donde están que es una prueba de emergencia. Y el tal motivo, ustedes pueden llamar a cualquiera de los laboratorios privados que tenemos para que esa persona sea priorizada. Independientemente de eso, todo termina en que se haga la intervención quirúrgica, pero el médico debe tener el equipo de protección individual para aplicárselo. Cuando tomamos la siguiente imagen, nos damos cuenta de lo que es el manejo de una persona positiva para COVID-19, una persona que tiene la enfermedad por el coronavirus del 2019. Hay que decir que si ustedes se fijan, el paciente tiene que ser tratado por diferentes profesionales, lo que va desde enfermería hasta la parte del anestesiólogo, y en el medio hay que mencionar lo que es la evaluación prequirúrgica, ya que en este país es muy raro que un paciente entre a cirugía, aun sea un procedimiento de emergencia, sin que sea evaluado por un clínico en ese momento. En todo, lo más interesante que hay que resaltar es la parte del equipo de protección individual que cada una de estas personas tiene que aplicarse. Cuando pasamos a la siguiente diapositiva, hay que decir que dentro del quirófano las cosas que se plantean es limitar el número de personas a nivel de quirófano, limitar todas las maniobras que generen aerosoles. Por eso el doctor Puello en alguna de las diapositivas que tenía hablaba de que la laparoscopía posiblemente no es uno de los mejores métodos porque ustedes saben que se libera mucho aerosol en ese momento, sobre todo por la insuflación de lo que es el CO2. También el material desechable se prefiere en ese tipo de procedimientos, recordando que en algunos lugares puede ser una limitante. Y otra situación, lo que es el material, que es lo que se conoce como la guillotina, para la entrada y salida de instrumental que se utilice. Cuando se hablaba de limitar el número de personas en quirófano, es que, por ejemplo, si hay estudiantes que quieren participar en el procedimiento, justamente los mismos no aportan nada y lo único que hacen es incrementar el número de personas en quirófano. En este momento del COVID, los estudiantes deberían estar atendiendo pacientes en triaje o en cualquier otro lugar. Hay que decir que existen diferentes zonas por colores en los centros de salud y se han dividido en 3 lugares: zona verde, amarilla y roja.
Cuando hablamos de esos tres tipos, el más importante de todo es la zona roja, porque como yo escribía, es la zona de la candela, es donde está circulando el SARS-CoV-2. Hay que decir que aquí tenemos simplemente un esquema de lo que sería el área limpia y el área que tenemos las personas viviendo con COVID-19 o que están en ese momento recibiendo la atención con el COVID-19. Y hay que entender que cada una de las zonas va a tener una ropa específica para utilizar en esos lugares. En la zona verde hay que entender que es el descanso del personal, el salón de residentes, el comedor, la biblioteca, donde se supone que las personas ya se quitaron esa primera o esas primeras capas de protección y en este momento se encuentran simplemente con lo que pudiera considerarse no infectante. Sin embargo, como sus compañeros en esas áreas se pudieran considerar como personas que pudieran estar en un periodo de incubación, independientemente del contacto con sus compañeros, pudiera contaminarlo en algún momento. Si ustedes se fijan, algo interesante es lo del asunto de los aditamentos. No aretes, no anillos, no pulseras, no relojes y solamente utilizar un lapicero en la bata. Entonces, recordar que no pueden entrar a esa área con el equipo de protección personal, que era lo que estábamos diciendo, es retirarlo antes de entrar en ese sitio. La zona amarilla es, por ejemplo, cuando usted va a salir a pasar visita a diferentes lugares donde se supone que no hay nadie con COVID-19 recibiendo atención. Sin embargo, dado el momento en el cual nos encontramos, que tenemos transmisión comunitaria, cualquier persona, como estaba diciendo el doctor, simplemente se debe considerar como una persona que en cualquier momento pudiera considerarse positiva. Por último, en el área de quirófano, lamentablemente, esto es lo que se prefiere. Ese es los pacientes, el personal de salud debe ir vestido así en UCI para pacientes que están en ventilación, sobre todo, como dirá el doctor Estefan un poquitito más adelante, aquí hay muy pocos lugares que tienen filtros de retorno para evitar lo que es que el aire pueda simplemente salir del paciente. Los pacientes que están en emergencia con datos de severidad y las salas comunes, sobre todo porque vemos que en países como Italia, España, Estados Unidos, las emergencias y esos lugares se encuentran desbordados. Ustedes ven 4 y 5 pacientes en un área que se supone que era solamente para 1 o para 2 pacientes. Continuamos aquí, que es un dato simplemente curioso. Y quiero que por favor se fijen a la última, a la derecha, que es de la mascarilla de tela. Se lo estoy diciendo porque independientemente de que la FDA lanzó que la mascarilla de tela pudiera ser una indumentaria que se utilice, por ejemplo, como dice la primera, pañuelos, bufandas o bandanas, hay que decir que los mismos no filtran las partículas virales. Cada vez que la gente me pregunta, para yo no hacerlo sentir mal, le digo, ustedes se lo pueden poner, sin embargo, solamente utilícenlo para aquellos espacios donde usted pueda mantener la distancia de una persona a otra. Si usted se siente seguro, póngaselo, pero realmente no es la gran protección contra el virus. Yo quería finalizar diciendo esto, los esquemas de tratamiento más frecuentes frente al COVID-19, porque en algún momento ustedes van a tener que operar un paciente que tenga la infección por el coronavirus del 2019. El paciente posiblemente va a estar utilizando medicamentos y usted tiene que saber a qué usted se enfrenta. Por ejemplo, si el paciente está utilizando acitromicina con hidroxicloroquina, recordar que es un esquema que se da solamente por 5 días. Que estos pacientes pueden presentar cambio electrocardiográfico. Si el paciente se murió en la cirugía, ¿a quién le van a echar la culpa? Al cirujano. Entonces, por tal razón, ustedes deben reconocer que ese paciente tiene mayor probabilidad de tener algún problema de arritmia. El paciente también tiene mayor riesgo de presentar diarrea, sobre todo porque la citromicina, recuerden, que aumenta la peristalsis. Y algunos pacientes pueden ponerse amarillo porque recordar que ambos fármacos, y específicamente la hidroxicloroquina, puede inducir hemólisis asociada a déficit de glucosa sin fosfato deshidrogenasa, que no tiene que aparecer de inmediato. Depende del porcentaje de glucosa sin fosfato deshidrogenasa que tenga el paciente. Y recordar que este tipo de medicamentos se utiliza en pacientes con procesos moderados. Eso que está ahí es simplemente una tomografía para aquellos que quizás no han visto tomografía de personas con COVID que no se están muriendo. De todas las imágenes que vemos en el internet son personas que tienen los pulmones desbaratados. Eso es un paciente que tiene imágenes de vidrio esmerilado en diferentes lugares, más que nada casi en la parte basal del pulmón. Si ustedes se fijan, eso es un paciente que tiene un compromiso leve a moderado. Entonces, recordar que los pacientes también le pueden dar lopinavir con ritonavir. Recordar que este es un medicamento que se utiliza más que nada para las personas que tienen infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Tiene varias interacciones medicamentosas.
y estos pacientes tienen aumento de riesgo de diarrea, alteración de la función hepática y algo chulo es que también pueden prolongar el intervalo QT. O sea que un paciente que, por ejemplo, esté en CEDIMAC, que vio el protocolo de tratamiento, que contempla lopinavir, ritonavir, que contempla citromicina, que contempla hidroxicloroquina en un solo esquema, el paciente pudiera tener alguna arritmia y fallecer y no ser una complicación directa de lo que es la parte del tratamiento quirúrgico. Este medicamento ha sonado mucho después que el ministro lo dijo en una de sus ruedas de prensa, que es el tocilizumab. Ahí tenemos el nombre comercial, recordar que es un inhibidor de la interleuquina 6, inhibe la respuesta inflamatoria porque bloquea esta interleuquina 6, que junto con la 1 y el factor de necrosis tumoral son los que se encargan de hacer la respuesta inflamatoria inicial en los pacientes que tienen agresiones tisulares. Recordar que este tipo de paciente, y lo puse aquí, lo coloqué en rojita, es porque las personas que utilizan tocilizumab, independientemente de que es un efecto adverso raro, son pacientes que pueden presentar perforación intestinal. Y es importante que si a usted lo llamaron, que un paciente que está hospitalizado y es COVID-19 positivo o tiene datos de infección por el coronavirus del 2019, y usted sabe que le pusieron tocilizumab, y esa persona ahora tiene dolor abdominal y tiene irritación peritoneal, pues si usted sabe que le pusieron tocilizumab, uno de sus diagnósticos diferenciales inmediatamente debe contemplar lo que es la perforación intestinal. Ahí tenemos esa famosa tomografía que le he dicho, que son esas tomografías donde se aprecian los pulmones extremadamente tomados, pacientes con distrés severo, etc. Esa gráfica que está ahí es más que nada para que vean dónde trabaja cada uno de los medicamentos a la hora de hablar de la replicación viral, recordando que todos los fármacos que estamos utilizando independientemente de eso, son medicamentos que todavía se consideran experimentales y su uso es más que nada humanitario. Entonces, ¿qué otras cosas deben considerar? Y esto es interesante, sobre todo porque sé que hay muchos residentes en la sala. Hay que modificar el consentimiento informado por la situación actual que tenemos en el país sobre el SARS-CoV-2. Deben incluir, aunque sea a mano, decirle al paciente que aún usted se encuentra asintomático en este momento, usted pudiera estar dentro de ese grupo de personas que pudiera tener la infección, pudiera tener complicaciones vinculadas a esta patología, puesto que el virus no tiene que manifestarse de manera obligatoria. Y por último, también hay que decir que cuando ustedes tienen un paciente, a la hora del consentimiento también, deben decirle a una persona que si le van a poner sangre, estas sangres que se están poniendo a las personas, estos paquetes, a los mismos posiblemente no se le hizo la prueba para saber si tenían o no la presencia del coronavirus del 2019. Razón por la cual, si una persona desarrolla coronavirus del 2019 porque le pusieron alguna transfusión, los familiares o el paciente tienen que aceptar esa situación. Recordar que las pruebas que tenemos a la fecha no son 100% efectivas, que tienen un porcentaje de problemas de sensibilidad, sobre todo la prueba rápida, que tiene sus limitaciones, y la de PCR, que dependiendo del método que utilice, va a tener mayor o menor sensibilidad. Eso es lo último, traté de hacerlo lo más rapidito porque sé que eran muchas diapositivas. Muchas gracias por su tiempo. ¿Yo estaba hablando solo? No. Estaba... yo dije, mierda, así que bueno, como habíamos acordado metodológicamente, cedemos el turno entonces al doctor José Estefan para que aborde su tema y luego entonces pasamos a la sesión de preguntas. Doctor Estefan. Mira, lo mío Sí, es por fácil favor. y corto. Lo mío es fácil y corto, no tengo ni siquiera diapositivas. Estefan, arregla un poco el audio, por favor, que se escucha muy pobre. Okay. Ahí me están oyendo mejor. Muy bien, mejor. Ok. Les estaba diciendo que no tengo diapositivas, lo mío es bastante corto. Básicamente, los cuidados intensivos desde el punto de vista quirúrgico con respecto al COVID va a depender del centro donde usted esté trabajando y va a depender del organigrama hospitalario que se haya hecho. En nuestros, y también si se están tomando pacientes COVID o no. Como dijo Balcácer, aunque él me dijo que no dijera como dijo Balcácer, cualquier paciente puede llegar con una emergencia y luego desarrollar un COVID.
O sea que de cualquier manera, en estos casos, los pacientes todos deben hacérsele en las emergencias pruebas rápidas, aunque no tengan síntomas en este momento. Ya luego de ser necesario los cuidados intensivos, dependiendo del sistema hospitalario donde usted se encuentre, usted va a poder disponer de una unidad de cuidados intensivos para COVID separada de una unidad de cuidados intensivos polivalentes. La mayoría de los centros en la República Dominicana no cuentan con 2 intensivos o 3 para poder disponer, separar los pacientes. Esto es un caso bastante difícil de manejar, ya que inmediatamente tenemos pacientes COVID en una unidad, se considera en la unidad ya un área COVID. Todo el mundo tiene que estar con los equipos de EPP, todo el mundo tiene que estar debidamente protegido. En estos casos, en el centro donde yo trabajo, en CEDIMAT, lo que hicimos fue que al nosotros tener 2 intensivos, uno de los intensivos realmente dos de los intensivos lo hicimos área COVID y un tercer intensivo lo convertimos en un polivalente. ¿Cuál es la tasa de complicaciones quirúrgicas o complicaciones al desarrollar COVID de los pacientes de cirugía de emergencia? El único estudio que he podido observar de complicaciones de COVID complicando cirugía de emergencia fue un estudio de Wuhan que estudió 34 cirugías. Hay un alto riesgo relacionado a las personas que comparten la misma casa. Si alguno de ellos... Aló. Por favor, tiene que aguardar silencio. No sé si Balcácer está con el micrófono abierto. No es Balcácer. No, soy yo, Adrián, que le están preguntando algo. Por favor. Tiene que apagar el micrófono ahí. En contacto con superficies contaminadas como las manos o alguna superficie. Así que si la pregunta es, ¿hay riesgo o no hay riesgo a personas viviendo en una misma casa si alguno es positivo o altamente sospechoso? Pues el riesgo es alto. Por eso se recomienda mantener el aislamiento domiciliario. Adrián, yo no me estaba oyendo. Colocada en una habitación sí, le estamos escuchando, claro, pero parece que Adrián está hablando. Vamos a comunicarnos con él. Utensilios, vasos, el baño debe ser higienizado y mantener la distancia de por lo menos 2 metros. También se recomienda siempre la utilización de mascarillas. Un momentito, por favor. Ya puede seguir, doctor Estefan. Ok. Les estaba diciendo que un estudio presentado por China. Estaba escuchando, Adrián. Un estudio presentado por China de 34 cirugías de emergencia en Wuhan. El 44% desarrolló COVID y fue trasladado a cuidados intensivos. Y la mortalidad en estos pacientes fue de un 20%. Mucho más alta que la mortalidad general del paciente COVID. O sea que cirugía más COVID nos lleva a la mortalidad del COVID a un 20%. Las complicaciones que presentaron estos pacientes operados de cirugías de emergencia fueron ARDS en un 32%, shock en un 29% y, increíblemente, los más bajos fueron la falla renal, un 5.9%, y las infecciones secundarias llegaron hasta un 28%. Una cosa importante es que los pacientes que se admitieron sin sospecha de COVID para cirugía de emergencia, la cirugía se realizó en las primeras 48 horas y los síntomas comenzaron al 5º día. Alrededor del 7º día,
presentaron disnea y el distrés respiratorio se presentó alrededor del día 11 de la admisión, día 9 postquirúrgico. La mortalidad, que fue de un 20%, se presentó usualmente el día 16 de la admisión y el día 14 postquirúrgico. Por lo tanto, estos pacientes son altamente probables que terminen en un cuidado intensivo. ¿Qué debemos hacer en los centros para tratar los pacientes COVID en cirugía? Número uno, posponer. No se está oyendo, por favor, no se está oyendo. Hay alguien que está interrumpiendo. Número uno. El administrador ponga en silencio a todo el mundo para poder escuchar. Un poquito más, Estefan, el micrófono pegado. Sí. Y por favor, las personas deben de respetar el que está hablando. Hagan silencio. Si no le interesa, por favor, es simple. Se retiran. Por favor. Hay una Pamela o Paola que está con el micrófono abierto. No logro identificarla acá. Perla Ortega, Perla Ortega. Ortega, silencio. Si no quiere estar acá, por favor, retírese. Continúe, doctor Estefan, por favor, y disculpe. Entonces, mis recomendaciones son para todos los centros habilitar 2 áreas de cuidados intensivos. Si tienen facilidad de tener 2 intensivos o tener un área de recuperación, pueden convertir el área de recuperación en una unidad de cuidados intensivos porque es estrictamente necesario tener 2 unidades por separado para pacientes COVID y no COVID. Número 2, como les dije, todo paciente hacerle la prueba rápida, inmediatamente ingrese, aunque no tenga síntomas. Número 3, lo más importante, avisar del traslado y del caso pendiente al equipo de intensivo. Recuerden que en estos tiempos el personal de intensivo está haciendo diferentes horarios. Los horarios están completamente cambiados. Por ejemplo, en Sedimat estamos haciendo turnos de 12 horas y nos rotamos el personal. Y el personal está extremadamente ocupado con los pacientes COVID. Por lo tanto, debe haber una comunicación inmediata con intensivo en el caso de una cirugía de emergencia, porque en caso de requerir intensivo, el intensivo debe estar completamente preparado para recibir el paciente desde antemano y se necesita una comunicación de por lo menos media hora antes de salir del quirófano. Preguntas, por favor. Vamos a pasar a las preguntas. Adelante, Estefan. Sí, ya le está, básicamente eso es lo que tenía que decir. El último concepto, por favor, que no se pudo escuchar por un ruido. Les estaba diciendo que todo paciente que se ingrese para cirugía de emergencia hay que hacerle la prueba. Y como les dije, en la mayoría de los casos las complicaciones van a venir luego de los 5 días postquirúrgicos. Deben, en caso de que la cirugía de emergencia necesite en el postquirúrgico inmediato de cuidados intensivos, deben comunicarse con el Departamento de Cuidados Intensivos para poder estar listos preparándolo. En este caso, acuérdense que todos los intensivos que están manejando COVID tienen un personal limitado. Estamos haciendo turnos de 12 horas y la atención del paciente es un poquito comprometida. Por lo tanto, es muy importante la comunicación. Por lo menos, mínimo, media hora antes de terminar la cirugía, ya tienen que avisar que el paciente necesita de cuidados intensivos postquirúrgicos, en casos que lo necesiten inmediatamente. Algo que yo quería decir, jóvenes, si me permiten un segundito, es que algo que deben saber es que cualquiera del personal que esté aquí debe saber que si da positivo al COVID-19, o sea, lo que es la enfermedad por el coronavirus del 2019,
Cuando usted se haga la prueba y salga positivo, a usted le van a contabilizar 14 días para realizarse una segunda prueba. Después de esa segunda prueba, si usted sale negativo, le van a dar 14 días más de aislamiento por el asunto de las personas que han tenido reactivación. Lo que quiere dejar dicho que el personal sanitario en este momento, y lo que estaba diciendo el doctor José Miguel Estefan, tiene que cuidarse todavía más, porque hay lugares que se van a quedar sin personal si se infecta todo el mundo a la vez. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de un mínimo de 28 días de una persona que dé positivo sin poder integrarse a su trabajo. Entonces, en ese sentido debemos tenerlo presente, y por eso es que el doctor Estefan habla específicamente de que esas personas tienen que tratar de notificar. Se lo digo porque, por ejemplo, yo en la UCE, yo lo que estoy diciendo es que antes de que el paciente llegue, le doy el teléfono del encargado, por ejemplo, de tomografía, para que ellos tomen todas las medidas del lugar. Pero asimismo, le digo también al personal de emergencia, cuando voy a enviar un paciente para que lo reciban directamente en el triaje respiratorio y el paciente pueda recibir las atenciones de ese lado sin mezclarse con la emergencia general. O sea que estamos hablando de que es un proceso un poquitito complicado y es interesante lo que dice Estefan del asunto de que esas personas tengan que comunicarse ante todo el asunto de la llegada de los pacientes. Muy bien. Cualquier pregunta, por favor, vamos, que tengan. Bueno, tienen ustedes al lado aquí de la pantallita, sí, una aplicación donde podemos empezar levantando la mano y ponerla para darle la participación. ¿Algunas preguntas? Vamos a quitarle la... Preguntas, comentarios, sugerencias, Preguntas y donaciones. comentarios. El chat está deshabilitado, ¿eh? Sí, está deshabilitado el chat, pero pueden repartir el micrófono si no lo tienen bloqueado como a Perla. Pero pueden hacer preguntas, Oh, sí. comentarios, sugerencias, donaciones. Yo voy a pasar mi cuenta de los diferentes bancos. Saludos, Sí, saludos, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Primero felicitar al Colegio de Cirujanos y agradecer a nuestros expositores. Mi pregunta va dirigida, como decía el doctor Puello, se ha investigado mucho, se han hecho muchas recomendaciones de cara a cómo evitar la contaminación dentro del quirófano. Y una de ellas dice que el cirujano debe intentar esperar 30 minutos luego de que el anestesiólogo procede a realizar la anestesia general inhalatoria para proceder a acercarse al paciente y realizar el procedimiento quirúrgico y así tratar de evitar el riesgo de contaminación aerófila que existe en quirófano. ¿Qué de cierto es esto? ¿Existe alguna otra recomendación de cara a evitar ese riesgo? Gracias, de antemano. Gracias a ti, Freddy. ¿Quién la va a contestar? Dale, Mira. comienza. Mira, todo procedimiento que genere aerosoles, como es la intubación, la laparoscopía, la traqueostomía, debe tener el personal quirúrgico un EPP completo, mascarilla N95 y un EPP totalmente que cubra todo el cuerpo y que sea totalmente impermeable. En cuanto al tiempo que debe esperar el cirujano lo que debe estar fuera para minimizar el personal expuesto durante la intubación, que es un momento de mucha aerosolización y de muy probable contagio. Luego de que se intuba el paciente, que el anestesiólogo intuba al paciente, ya luego que tenga el paciente completamente dormido, ya el cirujano entonces ahí entra al quirófano. Recuérdense que deben tener vestido completo de EPP. Perdón, Estefan, tener. El EPP completo. Ok. El EPP es el equipo de protección personal. Todo paciente que se opere de emergencia, como se dijo anteriormente, debe considerarse contaminado y toda cirugía que genere aerosolización debe hacerse con EPP. Otra cosa, algo interesante que deben reconocer es que se ha observado que en la mascarilla quirúrgica el virus ha podido durar en ocasiones hasta 7 días en el ambiente hospitalario. Se lo digo porque hay muchas personas que toman esa mascarilla, se la quitan y la ponen, por ejemplo, encima del locker. Y viene alguien, por ejemplo, de limpieza o lo que sea, y la levanta con las manos.
Y en esos ambientes donde existe climatización, que es lo mismo que decía aire acondicionado, está descrito que el virus ha podido durar hasta una semana. Así que tener cuidado. Los cirujanos son muy responsables sobre todo lo que le pudiera ocurrir a todo el personal que esté a su alrededor. Por tal razón, creo que sí se ha fallado un poquitito en que ese tipo de medidas de ponerse la ropa, quitarse la ropa, dónde hacerlo, qué ruta crear, ha quedado de ver un poquitito las autoridades, sobre todo en los lugares privados, porque a nivel público, repito, se hacen muchas capacitaciones, pero en este momento es interesante ver el sistema de salud como un todo, no verlo como fraccionado, como público y privado, que es algo que toca un poquitito en este momento. Mira, qué bueno que tú mencionaste lo del aire acondicionado, Balcácer. Hay un estudio de Johns Hopkins University que, ya te estoy hablando a principio de la epidemia, estamos hablando hace un mes aproximadamente, ellos pudieron determinar que el 90% de los pacientes afectados en ese momento habitaban en ciudades entre 5 y 20 grados. Wuhan en invierno, Nueva York, el norte de Italia, Madrid, todas esas ciudades en esos momentos tenían un rango de 5 a 20 grados. Y quizás por eso es que aquí vemos que no hay tantos casos con tan poco aislamiento social que hemos tenido, por eso hay tan pocos casos. Por ejemplo, increíble cómo en nuestras clases sociales bajas los casos son mínimos. Y yo creo que en nuestro país la tasa de contagios va a aumentar en ambientes cerrados y climatizados. Cuando usted está en un aire acondicionado con una temperatura de 18 grados, lo hace similar al área de contagio de las ciudades donde más casos hay. Por lo tanto, yo creo que nosotros los médicos que trabajamos en aire acondicionado, en áreas cerradas, estamos en muchísimo más riesgo de contaminarnos, porque cuando el virus cae, por ejemplo, en una superficie plástica o en metal, va a durar por lo menos 3 días, si no se desinfecta bien, en ambientes con aire acondicionado. Discúlpame, Estefan, algo que no dije, discúlpame, es que los procedimientos quirúrgicos deberían hacerse con el aire acondicionado apagado. Y esto es difícil para los cirujanos, porque con ese traje de astronauta que se van a tener que poner, y tener que someterse al procedimiento quirúrgico sin aire acondicionado va a ser un poquitito difícil. Recordar que los aire acondicionados se mantienen haciendo circulación del aire que está en el ambiente. Entonces, cada vez que se utiliza en una persona que se sospeche que tenga COVID, recordar que los filtros tendrían que limpiarlo. Entonces, una de las situaciones que comento, entiendo que esto que ha hecho el Colegio de Cirujanos es excelente, es importante, pero se debió haber hecho más que nada con las autoridades pertinentes de que esto se haga en cada uno de los centros, por pequeño que parezca, porque un solo procedimiento quirúrgico, como estamos diciendo, puede contaminar muchas personas, y eso es algo que no quiero que se pase por alto, joven, por favor. Mira, una cosa que podrían hacer los centros pequeños desde el punto de vista logístico. Pegue el micrófono un poquito, Estefan. Una cosa que podrían hacer los centros pequeños desde el punto de vista logístico, simplemente cerrar las emergencias. Si usted tiene una clínica pequeñita, digamos de 20, 30, 50 camas, si cierran las emergencias y no entran emergencias, van a estar libres de COVID. Y en esos casos podrían tener casos electivos de los que se pueden hacer en estos momentos, como por ejemplo pacientes con cáncer de alto riesgo que necesiten cirugía. El problema para eso, Estefan, es que tendrían que hablarlo con el ministerio, porque entonces estarían en contra de la ley. Claro. Recuerda que no se puede negar las atenciones, tendrían obligados que hablarlo. Claro que sí, pero eso es algo que se puede hacer. A ver si alguien tiene otra pregunta, porque el ministerio puede hacerlo. Aquí, claro, tenemos una discusión. ¿Alguien si tiene alguna otra pregunta, comentario, por favor? Preguntas, Saludos. comentarios. Saludos, ¿se escucha? ¿Se escucha? Buenas noches. Yo tengo una duda. Es que el doctor José Estefan hacía mención de que las complicaciones, o sea que todos los pacientes de emergencia deben tratarse como probables COVID. Hay pacientes que le hacemos cirugías menores, me refiero a un apéndice en etapa 1 o 2, en lo cual el tiempo de internamiento es menor a 5 días. En ese caso, ¿hay un protocolo a seguir con esos pacientes?
Todo paciente una prueba. Todo paciente que hacer una prueba inmediatamente llega. Todos los Aunque pacientes esté, aunque esté asintomático, si tiene cirugía de emergencia, hay que hacerle la prueba. ok, Y gracias. si la prueba dio positivo, tienen obligatoriamente que dejarlo ingresado hasta que pase el periodo, por lo menos 3, 4, 5 días, que es cuando comienzan los síntomas en los pacientes postquirúrgicos. Hay dos situaciones aquí que es importante que se distinga y es el tipo de prueba. El doctor Estefan ha mencionado específicamente la prueba rápida. Recordar que la prueba rápida tiende a no hacerse positiva hasta que no han transcurrido de 3 a 7 días que el paciente tiene el proceso. En ese sentido, hay que recordar que el paciente debe tener de 5 a 7 días mínimo para que la misma salga positiva. Se habla que aún los pacientes que están dentro de ese rango tienen menos del 80% de sensibilidad, o sea que 1 de cada 5 se te va a escapar. Razón por la cual, si tú te fijas, la prueba rápida hay que hacerlo, como dice él, es obligatorio. Bueno, en es un realidad, método, es un método interesante, pero recordar que lo más importante de todo es que procedimientos, por ejemplo, como el que usted mencionó de apéndice, doctora Merejo, justamente está recomendado por los diferentes colegios de cirujanos, tanto españoles como norteamericanos, que esas personas deberían administrársele antibiótico, al menos que el paciente ya no esté con una complicación importante, tratar de enfriar el proceso quirúrgico y abordar al paciente posteriormente cuando se haya descartado que el paciente ya simplemente o no tiene COVID o yo puedo estar en un ambiente un poquitito más controlado. Esa es la recomendación en este momento de la mayoría de los colegios de cirujanos, simplemente. Hablo de las recomendaciones, repito, la práctica pudiera ser otro. Uno simplemente aquí da las recomendaciones, sobre todo porque no es quirúrgico. Claro, Balcácer, Ok. eso es bien, bien complejo, ¿sabe? Tomar una decisión así. Claro. Es muy complejo, muy complejo. ¿Qué otras preguntas? Una pregunta por aquí. ¿Se escucha? Adelante, Belio. Sí, doctor, buenas noches. Saludar la iniciativa del Colegio de Cirujanos. Tremenda, tremenda actividad lo que estamos haciendo. Mira, déjame decirte algo, Evelio, por favor, y a todos. Por fin se me dio, o se nos dio a la directiva, llevarle la educación continuada a la casa. Increíble, sí, me he pasado la mañana entera. Tanto que peleaba con eso. Adelante, Evelio. Haciendo tareas por aquí con los niños y la verdad que el colegio tomó una iniciativa muy buena. La verdad que la pregunta que quiero hacerle es más una interrogante porque vemos que dejamos la familia en los hogares cuando salimos a trabajar y a veces pasamos el día entero curando pacientes en salas de hospitales con escasos recursos y a veces se nos hace difícil llegar a las casas y tener, no sé, un control riguroso para llegar y saludar y llegar al ambiente del hogar. De verdad que quisiera escuchar alguna anécdota o protocolo que estén usando ustedes, los que salen a las calles a trabajar diariamente. ¿Cómo llegan a sus casas? ¿Cuál es el protocolo que usan para adentrar a su hogar y ya compartir con sus familiares? Muy buena pregunta, Evelio, muy buena. Alcácer, dale tú, que yo soy soltero. Ya tengo 3 semanas que no veo a mis hijas. Ah, o sea, que se mudó, se radicó. No, mis hijas viven con la mamá. Ah, ok. Sí, pero lo que tenemos familia, que tenemos hijos que saltan arriba de uno cuando uno llega, de verdad que es una incertidumbre lo que uno vive a diario. Yo principalmente, para llegar a mi casa, a veces cuando paso el día, hoy específicamente pasé el día en el hospital y de verdad que los pacientes están llegando, pacientes que tienen úlceras por decúbito, que se están quedando en sus casas por temor a ir a los hospitales. Yo tengo 3 pacientes ingresados con úlceras que tienen miasis por días sin curarse o un descuido total. Y de verdad que uno llega a la casa con esa incertidumbre de que uno saludar a la familia con la ropa, de verdad es bueno escuchar las experiencias de lo que están haciendo cada uno de ustedes para saber lo que uno puede hacer y a ver si estamos haciéndolo bien. Mira, lo básico es ir con tu ropa, quitártela, vestirte con la ropa con que vas a trabajar. Estefan, el micrófono, por favor, y discúlpame. Ok, lo ideal es que vayas con tu ropa de calle, te la quites, te pongas tu ropa de trabajo y al terminar tu jornada,
te quites todo, con mucho cuidado, toda la ropa de trabajo y te bañes en el hospital antes de ponerte tu ropa de calle de nuevo. Es lo ideal. Ok, dos escenarios. Uno, aquellas personas que viven con personas que tienen algún tipo de riesgo, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, personas con algún tipo de inmunocompromiso, y los que no. Le estoy diciendo por mi esposa, que es residente de cirugía, que está aquí al lado y que me está punchando de que yo no la cuido mucho. Y me dio permiso, y te mandan saludos. Entonces, comento de que para que me dio permiso porque ya hablé mentira, pero yo voy a mencionar los escenarios. Aquellos que tienen personas que tienen más de 60 años, tienen algún dato de inmunocompromiso o tienen alguna condición que pudiera poner en riesgo de una forma grave. ¿Cuál es la situación de ella? Ella estuvo en aislamiento durante más de 14 días por parte del ministerio porque yo di positivo a coronavirus. Entonces, por tal razón, ella no estaba yendo a la UCE. Pero ¿qué pasa? Cuando le asignaron el primer servicio en la UCE, yo le dije, si tú quieres ir donde tu familia, ve hoy. Porque ella lleva pasado los 15 días del periodo en el cual ella podía enfermarse. Entonces, en ese momento ella podía ir a visitar a sus padres. A partir de ese momento ella no puede estar con sus padres porque cada vez que ella está de servicio en la UCE tiene que comenzar a contar de nuevo 14 días. Porque el periodo de incubación del virus va de 2 a 14 días. Lo que quiere decir que cada vez que ella salga de la clínica, ella tiene que resetear de nuevo 14 días en el cual ella no puede entrar en contacto con esas personas. En cuanto a lo que es el cuidado en el hogar, de la esposa que es joven, de los niños que son chiquitos, independientemente de lo que dice Estefan, de que sería bueno que usted bañe en el hospital, tú sabes que eso no es verdad. Y hay muchos de los que somos casados que si llegamos bañados a la casa vamos a tener un lío del diablo. Entonces, por tal razón, simplemente lo que hay que entender es que usted puede dejar una chancleta en el carro, salir con la chancleta y quizá irse con una pijama debajo del pantalón que usted tiene puesto de diario para que se quite el pantalón adentro del carro, porque tampoco usted puede hacer un striptease en medio de la calle. ¿Me doy a entender? O simplemente cambiarse en el consultorio si usted está cerca y subir con una ropa diferente. Pero independientemente de casi todos los ambientes laborales donde usted se desenvuelva, van a estar contaminados. Si usted está en el consultorio, entró alguien que usted no sabe si tenía o no tenía coronavirus. Si entró a la emergencia, posiblemente los zapatos se le contaminaron. Si usted pasó por cualquier sitio, ven, mírame a este paciente un momentito, entró a tomografía, entró a buscar un cheque, usted no sabe quién lo pueda tener o no. O sea que en ese sentido, en este momento con transmisión comunitaria, hay que entender que no importa qué medida usted tome, posiblemente el virus va a estar en cualquier lugar donde vaya usted o vaya la persona. Tratemos de cuidar más que nada a aquellas personas que tengan alguna condición especial. Por eso yo tengo más de 1 mes y medio, voy para 2 meses que no veo a mi mamá y no veo a mi abuela, no solamente porque me dio coronavirus, sino que desde antes de eso yo no iba donde ella justamente por la situación en la que nos encontramos y la exposición a la que estamos sometidos. O sea que es algo que ustedes deberían tener cada uno y cada una presente en este momento. Claro. El doctor José Ramírez tiene una pregunta y luego el doctor Soto quiere una intervención. Ramírez, quítale lo del micrófono para que se pueda escuchar. Tú tienes el micrófono apagado. Y a veces usted, doctor, que lo tiene bloqueado. No. Mira a ver, Ramírez, ahora. Ahora. Sí. ¿Sí ya me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo tú estás, Balcácer? Ah, bien, hermano. Ya todo bien. Nene. Dime, ¿cómo tú estás? Todo bien. ¿Cómo te va, José? Bien, gracias a Dios. Bueno, buenas noches a todos. Celebrando esta actividad realmente muy buena, excelente. Ha estado. Felicidades a la directiva. Me incluyo ahí. Mire, yo tengo un tema que esta tarde, inclusive en el chat de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Oncológicos, trajo mucha controversia. Es el tema de, y en mi hospital, yo estoy dirigiendo ahora mismo el Instituto de Oncología de Heriberto Peter, ustedes lo conocen, me está trayendo también mucho problema. Es la solicitud, no diría la solicitud, sino la exigencia de algunos médicos para cierto tipo de indumentaria dependiendo del área en que esté. Por ejemplo, yo he tenido cosas tan bizarras que el área de cómputo de mi hospital exigió kimonos completos y también cobertores de cara, una gente que no tiene ningún contacto con pacientes, pero por ahí ha seguido todo. Entonces, ahorita hablamos del tema de la indumentaria en quirófano. Ustedes dos han sido muy claros con el tema de que debe tener
el EPP completo. Entonces, vamos a llamarle el EPP completo a lo que son los kimonos, estos blancos completos. Te pongo un ejemplo, como mi hospital no es un hospital de la red, yo no tengo ese tipo de kimonos en el hospital. Pero también las guías de la OPS y unas guías también colombianas que recibí en estos días, te dicen que en quirófano el paciente que no es positivo, o el paciente que tiene una sospecha baja, ahora mismo ustedes han sido muy claros, que cualquier paciente tiene sospecha, la cirugía puede ser hecha con el material quirúrgico de papel, que es impermeable. O sea, utilizar 2 guantes, con una bata quirúrgica impermeable, la cobertura de la cara, los googles, claro que sí, y también si hay la cobertura que están ahora rígida de la cara. Entonces, mucha gente está hablando, creo que Nene fue que dijo ahorita, que uno también tenía que adaptarse a cada situación sin exponer a los médicos a riesgo innecesario. Por ejemplo, te pongo mi ejemplo de nuevo. Yo no tengo los kimonos completos en mi hospital, voy a tener que comprar unos cuantos, porque la pregunta es, ¿puedo yo tener kimonos para 7, 8 o 9 cirugías electivas, entre comillas, porque son cirugías de cáncer que tengo que hacer en mi hospital, porque en mi hospital no estábamos operando hasta esta semana, pero lo que pasó esta semana es que ya nosotros tenemos que ir haciendo cirugías electivas, entre comillas, los reitero, de pacientes que tienen con cáncer 1 mes esperando. Entonces, ya, por ejemplo, ya comenzaron a llegar los pacientes con cáncer obstruido. Ayer ingresamos un ovario con mucha citis. O sea, ya comenzaron a llegar los pacientes que tenemos 1 mes esperando, que hay que operarlo, porque es cáncer que estamos hablando. Entonces, tengo a muchos médicos, bueno, si no me buscan esto, si no me buscan lo otro, yo no opero, que también es algo que después que pase todo esto, tenemos que sentarnos a dilucidar bien, que es el tema de la disposición a trabajar. O sea, yo no quiero que nadie se infecte, yo no quiero que nadie vaya con el pecho abierto, pero tú no me puedes pedir a mí cosas que yo no puedo ahora mismo brindarte, como es para toda la cirugía selectiva, de que todo el mundo en el quirófano tenga un kimono completo. No, José, mira, realmente lo que yo dije del EPP completo es para cirugía de emergencia, no electiva. No electiva. El paciente con cirugía electiva ya tú te da tiempo de tú saber si ha presentado síntomas, hacer una historia clínica completa, esperar una prueba por PCR, todo eso. Entendido. Mira, una prueba por PCR está tan rápido como 4 horas. Aquí es que le están dando a los 2 y a los 3 días, pero una prueba por PCR se monta en 4 horas. Tú puedes hacer una prueba de PCR que te va a tener una sensibilidad por encima del 97% y en un paciente que tú vas a operar mañana o pasado mañana. Nosotros lo que estamos haciendo en el hospital es que como nosotros hacemos inmunistoquímica, vamos a hacer PCR para nuestros pacientes, para todos esos casos electivos que vamos a comenzar a hacer la semana que viene. Electivo entre comillas. Si tú tienes un PCR negativo, no tienes que entrar con un EPP. Exacto. Sí, el problema es, José, cuando te llegue un paciente. Balcácer, permíteme un segundito ahí, por favor, un de orden. Sí. Una pregunta, siguiendo lo de Ramírez. Bueno, ya de que preparando un paciente de forma electiva, porque le voy a hacer una colecistectomía simple, ¿sí? Abierto laparoscópica, no importa. Uno le manda a esos pacientes las pruebas, los exámenes, vaya. Pero ese paciente a lo que autoriza, a lo que están los resultados, va al cardiólogo, lleve el PCR y quizás me llegue a quirófano 10 días después de habérselo tomado. ¿Me entienden lo que puede pasar, no? ¿Qué se aconseja en ese? ¿Dejar esa prueba de PCR 72 horas antes del procedimiento? ¿Sería una solución? Por favor. Todo va a depender, vuelvo y comento, de cuál es la situación que tenga José, porque José tiene 2 problemas. Uno que fue un problema que yo mencioné, y es que se ha sectorizado el momento de salud en privado y público, en el cual el ambiente público, independientemente de José, que por ejemplo tenga un hospital que trabaja con SENASA subsidiado y con SENASA contributivo, independientemente es un espacio en el cual no se debe haber dejado de lado de ese tipo de momentos. ¿Me doy a entender? Entonces, lo primero que dijo, por ejemplo, el gobernador de la ciudad de Nueva York fue: a mí no me hablen de hospitales públicos ni me hablen de hospitales privados. Aquí solamente hay un sistema de salud y eso es lo que se debe haber hecho.
cada centro que brinde atención se debe priorizar igual. Dependiendo de cuál sea el volumen de lo que usted tenga, usted debe tratar de brindar el equipo. Lo de las personas de cómputo no necesitan tener eso si se ponen algunas reglas. ¿Cuál es el asunto de cómputo? Si tú permites que el personal de cómputo se te mezcle con los médicos que brindan atención todos los días, ahí ellos sí te pueden exigir que tú le brindes EPP completa. ¿Oíste, José? Porque, repito, ese personal de salud va a tener riesgo de infectarse a cada rato. Oíste, va a tener momentos de exposición. Entonces, por tal motivo, tú lo que tienes que hacer es poner reglas. Ustedes van a tener una persona que pudiera hacer cualquier tipo de vínculos. Ustedes no van a tener contacto con pacientes, ni van a tener contacto con personal de salud. Y se pudiera hacer de cualquier otra forma remota, no necesitan este tipo de equipos. ¿Qué necesitan? Sí, necesitan guantes, necesitan algo que le cubra los ojos y necesitan también mascarillas. Eso lo van a necesitar. Pero después de ahí esa persona no necesita más nada porque no van a estar con nada que se aerolice y que sea potencialmente contaminante. Recordarle a esas personas que cuando ellos salen de allá, ellos se ponen esa EPP, porque estamos hablando de que ya en República Dominicana tenemos transmisión comunitaria, toditos tienen carro o tienen que coger transporte público. Inmediatamente se montaron en una guagua, es lo mismo que si estuvieran montados, no sé, en el oncológico. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, por tal razón es simplemente poder poner las reglas del juego claras para brindar atención. Y lo otro, José, hermano, tú estás en el oncológico, tú deberías poder hablar con alguien en el ministerio para que te den dote de traje. No me digas esta vaina. Oye, trata de pedir. Oye, no me digas eso. Y lo que pregunté, Balcácer y Estefan. De lo de la prueba, sí, era lo que estábamos diciendo, el contexto es ese. Hay que tratar de hacer la prueba lo más cerca posible del procedimiento. El asunto es que la prueba, como dice José, no te puede parar un procedimiento y si eso no ocurre, todo el paciente tiene que ser tratado como si fuera una persona con coronavirus del 2019 positiva. Una persona con COVID-19. Recuerden que no es lo mismo decir COVID-19, que es la enfermedad, que decir coronavirus del 2019. Recuerden que cuando ustedes dicen que una persona tiene COVID-19, es porque él tiene la enfermedad por el coronavirus del 2019. Ok, que se utiliza como de manera indistinta, como cuando la gente dice el virus del VIH, que está diciendo el virus del virus de inmunodeficiencia humana. Es una cosa así. Ok, para no decirlo de una manera incorrecta. Lo que quiero dejar claro para todos, entonces, es que la prueba del PCR, pues esa prueba se debe de dejar, ¿sí? Poco tiempo antes de la cirugía. Porque si yo me la hago 10 días antes, se me da negativa y en el transcurrir de buscar autorización, de buscar el cardiólogo, de buscar acá, me puedo contaminar. Pero tengo en el laboratorio un PCR negativo de hace 10 días, ¿entiendes? Sí. Sí, tienen toda la razón. Sí. No estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir. Sí, ¿no? lo más cercano posible a la cirugía, entonces. Claro que sí. Muy bien. Soto, quería una intervención. Doctor Soto. Soto, tu micrófono, Soto. Soto, tu micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos. Ok, buenas noches. Excelente. Felicidades, Adrián, doctor Estefan, Héctor, y al Colegio de Cirujanos por iniciativa de lo que es la parte de educación virtual. Una pregunta, Balcácer. Tú sabes que lo más recomendable por la variabilidad que tiene esta enfermedad por la ventana, de que la cirugía de emergencia es cirugía de emergencia. Tú lo puedes hacer tu prueba rápida, pero tiene un periodo de ventana de que te puede dar negativo y el paciente puede tenerlo. Tú no tienes mucho manejo para tú jugar con días que se tienen que quedar internos. Entonces lo ideal sería que se tomara una conducta con los casos de cirugía electiva que no necesariamente tú tienes que llevar al quirófano. Entonces es lo recomendable para todos los cirujanos, porque si nos llevamos a tener que hacer toda la cirugía electiva, estamos llevando a un riesgo mayor de contaminar, de que se infecte tanto el personal médico, de que se complique el paciente, porque sabemos que los pacientes que son sometidos a cirugía y tienen el COVID tienen mayor probabilidad de hacer complicaciones. Entonces, lo más recomendable sería que la cirugía electiva que no sea necesaria, no hacerla. Perfecto. Entonces, si Estefan tiene algo más que opinar, yo estoy de acuerdo. Tiene toda la razón. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta, chicos, residentes, anímense.
Este es el momento. Estefan es odiosísimo. Él en la calle no le va a responder nada. Oye, Claro. él aquí porque está de chistoso. Pero en la calle es Mira, odiosísimo. a mí se me va a ocurrir un chiste, pero no lo voy a hacer, un chiste clínico contra los cirujanos. Pero Está bien, después no lo hagas. no me No. invitan otra vez. Hágalo, hombre, hágalo al final. Tú sabes, si tú quiere. sabes, Estefan, que eso me Me pasó. promete que me invita, aunque no te guste el chiste. Por supuesto. Yo Voy a iba a buscarlo, decir, pero- le iba a aclarar a los cirujanos que PCR no es proteína C reactiva, es polymerase chain reaction. No. Estefan, mira, a mí me han mandado 5 resultados. Balcácer salí negativo. En proteína reactiva. Atento a Chelsea, oíste. Tú estás relajando. No, mi hermano, hasta un chisme se armó en una emergencia. Balcácer dijo que eso ustedes me mandaron a hacer no sirve. ¿Cómo que no sirve? Yo, espérate, ¿de qué ustedes están hablando? Miren, muy fuerte, profesor. No es fácil. ¿Qué otra Jóvenes, si no pregunta tienen más tienen, preguntas, chicos? entonces. Preguntas. Ya Don Miguelo no está transmitiendo, o sea que no sé. Ok, hay alguien que levantó una mano por ahí. Sí, Julio tiene la mano levantada, pero lo Pero tiene no lo muteado. tengo, no lo tengo aquí visualizado. Julio, no en sé la qué segunda pantallita. Julio, ¿cómo es el nombre? César Jiménez. Julio César Jiménez, tiene la mano levantada. Sí, ok. Ya, Julio, te vieron. Espérate, detente, Willy. Listo, Julio. Abre el micrófono, Julio César. Abre tu micrófono, Julio. O Martín. ¿Ya escuchamos ahí, Martín? Detente, Willy. No se escucha. Yo creo que nada más. Martín Mercedes. Martín Mercedes. Acércate al micrófono, Martín. Caramba, yo lo tengo libre. Ahora. Sí, ahora se Ahora. Buenas noches a todos. Muy buena conferencia a todas. Gracias al Colegio de Cirujanos por la oportunidad. Hay un artículo de unos pacientes de cirugía electiva en Wuhan. Ellos tomaron unos 34, 35 pacientes y todos los pacientes, o sea, de 200 y algo de cirugía, esos 34 estaban en el periodo de incubación del virus. Y es para recalcar que todos los pacientes desarrollaron neumonía y de esos 34 pacientes, 7 fallecieron y tienen periodo de incubación más corto. Los días desde que, los días se disminuyen. Si un paciente va a durar 10 días para presentar disnea después de que empiezan los síntomas, si un paciente que se ha llevado a cirugía se reduce a 7, más de la mitad necesitó cuidado intensivo. Y es algo a tomar en cuenta de que el paciente con COVID que he llevado a cirugía, sea cual sea, porque las cirugías que hicieron ahí fueron cesárea, cirugía, neurocirugía, reemplazo de rodilla, prótesis de rodilla, reemplazo de cadera, cirugía abdominales, pacientes con enfermedades malignas. Y todos desarrollaron neumonía, todos. Y se planteó eso, que la cirugía desencadena empeora la enfermedad. Claro. Para un aporte. Estefan. Mami, ¿no está buscando? Dígame. Mami. Sí, respuesta para lo que la inquietud del doctor. No, ese mismo estudio fue el que yo cité. Sí. Por eso es la necesidad en cirugías de emergencia hacer la prueba antes de la cirugía y pasar el paciente, o sea, si la cirugía necesita cuidado de intensivo por la cirugía en sí, avisar antes, y si no, tener el paciente por lo menos 3 a 4 días ingresado sin darle de alta, porque estos pacientes, como dijo el estudio, desarrollan los síntomas en los primeros 5 días, todos
todos. Sí. Si no tiene COVID y lo operaron, en 5 días tiene síntomas. El doctor José Acosta Angomás está pidiendo la palabra. José Acosta Angomás. Y tenemos a de Jesús primero y después va el doctor Acosta Angomás. Buenas noches, mis queridos profesores, ¿me escuchan? Adelante. Ok, es un placer escuchar tan amena conferencia. Felicidades a los expositores y saludando a mis queridos profesores que están aquí presentes. Yo me encuentro en el epicentro, se podría decir, que del problema, porque estoy en San Francisco de Macorís. Aquí tenemos muchas limitaciones dentro del punto de vista quirúrgico, porque no tenemos absolutamente nada de equipamiento para protección frente a estos problemas. Ya el doctor Estefan expuso la diferenciación que existe entre la cirugía electiva y la cirugía de emergencia. Las emergencias hay que hacerlas independientemente. Por eso yo exhorto a que vía la Directiva Nacional del Colegio Dominicano de Cirujanos se emitan comunicaciones a los diferentes tipos de hospitales, exhortándole y de cierto punto exigiéndole la dotación de los servicios de EPP para las cirugías de emergencias, porque lamentablemente nos están diciendo que no tienen, o nos están diciendo, bueno, consíganla o cómprenla. Y el cirujano, en este caso, es un material humano que no se reemplaza. Nosotros no tenemos reemplazo porque las cosas que hace el cirujano no podemos llamar a otra persona que la haga. Se ha visto aquí en San Francisco que se han infectado muchos neumólogos y han tenido que salir del servicio. Sin embargo, han llamado al servicio a los gastroenterólogos por la parte de ellos de medicina interna, pero nosotros los cirujanos no tenemos quien nos reemplace. Es decir, que cuando nosotros caigamos, el servicio de cirugía se va a ver sensiblemente afectado. Entonces, me despido de ustedes diciéndole al doctor Estefan, haciéndole un feedback de parte de nosotros los cirujanos, que realmente hay 3 tipos de médicos, doctor. Los internistas, que realmente saben mucho pero no resuelven, los cirujanos, que sabemos poco pero resolvemos, y los psiquiatras, que ni saben ni resuelven. Te faltó uno ahí. Despertó uno, pero es... Sí, te faltó uno. Pero es el patólogo, te faltó uno. El patólogo que lo sabe todo, pero demasiado tarde. Verdad. Cierto. Muchas gracias. El doctor Acosta Angomás. A ver. Muchacho, ¿cómo tú estás? Mira a ver tu micrófono, Acosta. Ahora sí, perfecto. Ahora Señores, sí. Buenas. Miren, gracias por el chance de la pregunta. Felicidades al Colegio de Cirujanos y a los expositores. Esto no tiene desperdicio. Acosta, tú me puedes decir nene, no hay problema. Tú sabes que sí. Miren, brillante la exposición. Una preguntita, y la pregunta mía va en el mismo escenario de Balcácer. O sea, se supone que Héctor Balcácer debe estar contento porque se supone que si él estuvo expuesto al virus y desarrolló la enfermedad y dio positivo, él tiene anticuerpos ahora. Entonces, me sorprende que Héctor guarde la distancia con doña Neri, que él no vaya y la visite. Si se supone que debe ser él ahora más seguro para visitarlo porque se supone que él tiene los anticuerpos por la inmunidad humoral. O sea, ¿qué hay de cierto con esto? ¿Qué hay de cierto con las reinfecciones? ¿Qué hay de cierto con lo que tiene que ver con mutaciones o con variedades de las cepas del coronavirus? O sea, Mira, claro, cualquiera quisiera decir, bueno, si ya me dio estoy seguro, me puedo exponer y te no voy a entendí. tener ninguna otra enfermedad. Te entendí. Mira, la semana pasada salió publicado 91 personas que se habían reactivado en Corea del Sur. Personas que habían dado negativas y las cuales estaban asintomáticas y posteriormente volvieron a presentar manifestaciones del virus. Y el problema es que casi todas presentaron cuadros más severos que el inicial. La mayoría de esos casos a la fecha salud se han contemplado como casos de reactivación. Personas que no lograron eliminar por completo la presencia vírica de su organismo. Sí lograron llegar a un lugar tan bajo que la prueba de PCR no logró detectar el virus en las secreciones, pero no pudieron eliminar la presencia viral en su organismo. Estas personas salieron a la calle y posteriormente regresaron. Sin embargo, ya esta semana el reporte va aumentando y ya va por 108 personas.
Entonces, en ese sentido, vemos cómo los casos se van apilando, en el cual personas que simplemente se consideraban sanas regresaron con el proceso. Por tal motivo, el protocolo para darte de alta, según el Ministerio de Salud en República Dominicana, cambió. Me explico. Yo doy positivo a coronavirus, me hago una prueba, salí negativo. Me tengo que hacer otra, salí negativo. Pero a partir de esa primera prueba que yo tuve negativo, tengo que esperar 14 días para poder salir de mi casa, justamente por el temor de si tú vas a presentar algún tipo de reactivación o no. Esa es la primera teoría. Recordar que esto no es algo nuevo del coronavirus. Eso ya se había visto con personas, por ejemplo, con enfermedades como el ébola, en el cual las personas habían presentado mejoría del cuadro clínico, se habían declarado sanas y posteriormente recaían. Eso no es algo específico del coronavirus, sino que se ha visto en otras enfermedades también. La otra teoría es que se inició hablando de 2 cepas diferentes, la L y la S, y posteriormente ya hay personas que hablan de 8 cepas circulando a nivel mundial. En ese sentido, simplemente hay que esperar cuál va a ser la definición. Recordar que hay mutaciones muy pequeñas que son significativas. Me explico. El virus del Zika nunca había tenido un comportamiento ni tan agresivo ni tan permanente en las poblaciones como el que se vio en el último brote que tuvimos años atrás. Y la modificación que se pudo constatar entre los casos previos de Zika y lo que vimos ahora fue una modificación de un 2% del genoma del virus. Razón por la cual hay que entender que esto es una noticia en desarrollo. Solamente tenemos enero, febrero, marzo y los días de abril. O sea que tenemos alrededor de 108 días con este momento, razón por la cual no se sabe cuánto esa inmunidad va a durar. Por eso yo no estoy inventando. Yo sí tengo que durar 5 meses sin ver a mi mamá, lo voy a durar. Oíste, hermano, porque aquí entre tú y yo, uno se siente peor si por mano del carajo va y pasa eso. Entonces ahí es donde está el asunto. Buenas. Un abrazo. Señores, permiso. Bueno, gracias. Algo Buenas. enfriándose en la nevera. Marco Chay, Buenas. tú no vas a preguntar nada. Buenas. Adelante. Sí, el doctor Julio Jiménez por aquí. Excelentes posiciones. Y quería aportar algo. En el ámbito de la cirugía torácica hemos estado debatiendo la aerolización del virus con los drenajes torácicos. Ejemplo, un paciente con un neumotórax tiene la vía aérea que va a estar comunicada con la cavidad pleural. Cuando colocamos el tubo, ese aire va a salir por el drenaje y el drenaje tiene una conexión con la atmósfera para sacar el aire. Entonces ahí se convierte en aerolización. Todavía hay poco literatura, pero se está haciendo colocarle un filtro como el que se utiliza en la máquina de ventilación o esos filtros que usan los sistemas de ventilación para evitar y atrapar el virus. En un hospital, en una sala común, un solo caso con COVID infectó prácticamente la sala entera. Entonces, ¿Dónde fue eso? En Latinoamérica, en Perú. Entonces, no tengo tantos casos que digan, pero los compañeros de Latinoamérica están colocando actualmente filtros a todos los drenajes, principalmente con neumotórax. El problema es ese, que cuando yo no he visto ninguno aquí. Estefan, ¿tú tienes ventilador con filtro de retorno allá en Sedima? Todos los filtros son desechables. Todos los ventiladores nosotros los tenemos. Sí, pero yo con digo 2 de filtros. retorno. Yo estoy hablando de los filtros para que la gente no vuelva para atrás y no infecte cada vez que... ¿Al ventilador? Sí. Es que los filtros se le ponen tanto en la entrada como en salida de aire. Sí, pero el asunto es que dicen en muchos sitios que no todos los ventiladores tenían ese dispositivo. Es que no es que ningún ventilador lo trae, tú se lo pones. Ok. Vamos a ver, el doctor Ramírez quería hacer una acotación. Ramírez. Sí, que quizás para corroborar lo que dijo Soto, yo hablé ahorita de cirugía electiva, pero cirugía electiva oncológica. O sea, que se considera Claro. Nada de bolita, cirugía de cáncer, cirugía de cáncer. Y también, no quiero politizar esta reunión, pero voy a hacer una anécdota, una historia de la primera paciente que tuvimos en el oncológico que murió 48 horas después de su ingreso. Y nosotros esa paciente tuvimos que comérnosla nosotros mismos. No recibimos ningún apoyo del ministerio. Lo último fue que cuando murió nosotros teníamos el protocolo del manejo del cadáver, pero no nos mandaron ambulancia, o sea, no hicieron nada. Los medicamentos que tenían que mandarnos tampoco lo mandaron. O sea, yo no sé si eso fue al oncológico. Por eso, José Ramón, quizás escribir las conclusiones de esto para nosotros tirarla mañana, que puede ser lo que decía Balcácer.
una advertencia al sistema de salud dominicano que tiene que Sí, pero no me citen, que yo estoy demasiado caliente en el mundo. Perdón, los sitios, Para nada. Los sitios públicos y privados, con un solo sistema de salud. Nosotros en el oncológico no nos ha llegado nada, ni ayuda ni nada. Entonces, no sé cómo están los hospitales. Por último, simplemente quiero leer algo para ya terminar con esto. Son unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS acaba de comunicar el fin de la cuarentena de manera paulatina. El regreso a la normalidad deberá ser de la siguiente manera. Número 1, los que sean del PLD y vayan a votar por el PENCO ya pueden salir normal sin medida de seguridad. Los que escuchan... Nos vemos ahorita, un abrazo. Oye, voy al baño. Yo soy policía, porque preso aquí, nos vemos ahora. Balcácer, mira, ese es el filtro. Oye. Ese es el filtro, Balcácer, mira. Sigue. Los que escuchan Dembow, Balcácer. los que toco con Bad Bunny. ¿Está viendo el filtro? Espérate, José Estefan. Espérate que Ramírez termine esto para que tú escuches. Ponga atención. Vamos a ver. Bueno, comienzo primero. Sí. Que ya va el caso. Los que sean del PLD y van a votar por el PENCO pueden salir normal sin medida de seguridad. Los que escuchan Dembow, que son locos con Bad Bunny, el Alfa, Kiko el Crazy, pero además creen que están bien, que tienen la pámpara prendida, en 2 días pueden salir. Los que creen en la Rosa de Guadalupe, Milagro, Chupacabra, la doctora Polo, Cristian Casablanca y Herbalife, en 3 días pueden hacerlo. Los que dicen Aigan, Andábano, mucha calor, Estábano, en 4 días pueden salir. Y los que no estén incluidos en esta lista, sigamos la cuarentena, el mundo nos necesita. Señores, cuídense. Adiós. ¿Qué otra pregunta, por favor? Yo quiero decir algo, Domínguez, que hay un grupo de personas que están preguntando si los EPP se pueden lavar o los EPP pueden esterilizarse. Y la respuesta es que se está haciendo no solo en República Dominicana, sino que se está haciendo en países del primer mundo. No es lo recomendable porque supone que son equipos desechables. Sin embargo, dada la situación a nivel mundial, en muchos países se está procediendo a la esterilización y al lavado de los mismos. Sí. En algunos lugares lo que se está haciendo es que posterior a que la persona sale, se lo digo porque yo lo tuve que hacer en una ocasión, al inicio del proceso, cuando solamente teníamos 4 pacientes internos con coronavirus en mi hospital, yo tuve que salir con mi traje puesto, taparme entero y esperar que me bañaran con una solución de hipoclorito. Entonces, después de ahí, quitar mi traje, engancharlo para ponérmelo cuando yo volviera a pasar visita al día siguiente. Eso es algo que debemos tener presente. Lo peor es el lavado con cepillito y vaina y disparate, porque eso va deteriorando aún más el traje, sobre todo el traje blanco que vemos que regularmente se utiliza. Es un poco más frágil que el traje amarillo que vemos que las personas utilizan, por ejemplo, en las películas y que la gente de dinero también usa. Sin embargo, ese traje blanco, generalmente lo que hay que hacer es lavarlo con hipoclorito, sin pasarle cepillos ni nada de eso, dejar que escurra y posteriormente en algunos casos lo van a esterilizar. Lamentablemente, después que usted ve que pierde la integridad, usted simplemente no está teniendo la protección adecuada. Y recordar que por la piel usted no va a tener la entrada del virus, pero sí su ropa se puede contaminar. Y como vimos el paso del área roja al área verde, usted va a estar arrastrando ese tipo de proceso. Lo digo por los residentes, por ejemplo, de la UCE, que el área donde duermen está justamente en el mismo sitio donde están los pacientes que reciben atenciones para el proceso del COVID-19. Entonces, los residentes de medicina interna tienen que pasar por el pasillo, tienen que entrar a la misma habitación donde están las demás personas. Entonces, es una situación un poquitito difícil porque en los hospitales se mezclan mansos y cimarrones. Claro. Y es algo a tenerlo presente. Ok. Señores, ya está bueno. El doctor, por 2 preguntas más. El doctor García Domínguez, por favor. García Domínguez. Sí, una de las cosas que quería aclarar es que hay que ver el escenario de los
de los quirófanos que están destinados específicamente para los pacientes que tengan COVID, o sea, que estén positivos. Esos pacientes, esos equipos de protección cada personal que va a entrar a esos quirófanos y que va a trabajar ahí, deben tenerlos puestos, pero deben sabérselos poner y sabérselo quitar. Y esa es una de las cosas muy importantes que no se está tomando en cuenta, que nosotros necesitamos un entrenamiento para la postura y para el quitarse ese tipo de material. Otra de las cosas que no se está tomando en cuenta es que esas salas de cirugías deben todas tener una rigurosidad en el manejo de la bioseguridad. Es decir, que no todos los centros lo tienen. Yo, hablando como dice ahorita el doctor Estefan estaba hablando, de que muchos de los centros no tienen la capacidad resolutiva para ese tipo de pacientes. Y en días pasados estaba hablando que nosotros, los pacientes que son COVID positivos ya debieran estar derivados a centros grandes, salas específicas para manejar esos pacientes. Estoy hablando de COVID positivo, no un paciente que te llegue de emergencia, que tú le vas a hacer, sino ya pacientes que tú lo tienes diagnosticado con COVID positivo y que tengas que operarlo, ya deben ir a centros más grandes, los cuales tengan salas de cirugía preparadas, que el personal que esté ahí sepa cómo ponerse y cómo quitarse la indumentaria, o sea, todo su equipo, porque se ha comprobado, ya según estudios hechos, que la gran mayoría de los pacientes se pueden infectar, o el personal que está ahí, por no saberse poner y no saberse quitar el equipo de protección. Muy bien, muy bien. Una última pregunta, por favor. Chicos, algunos yo veo que me aparece aquí en la pantalla que están levantando la mano. Yo en esto estoy aprendiendo ahora, me disculpan, por favor, les suplico. Ya para la próxima semana voy a estar un poco más diestro en el manejo, ¿correcto? Por favor, una última pregunta y después va a pasar el doctor Brito que le va a dar algunos anuncios. ¿Quién pregunta? Parece que no hay preguntas. ¿No hay pregunta? Bueno. Adelante, Brito, entonces. Bueno, vamos a agradecer a nuestros tres expositores la magnífica intervención que tuvieron al principio, que han hecho todo lo enriquecedor posible esta actividad. Queremos invitarles para la segunda sesión, que va a ser el próximo jueves a la misma hora, por el mismo canal. Vamos a tener un enfoque más o menos similar a este. Vamos a hablar de cirugía en República Dominicana en tiempos de COVID-19 y vamos a hablar del manejo perioperatorio del paciente quirúrgico. Vamos a tener la presencia de un anestesiólogo, un clínico y un cirujano que van a abordar el tema desde cada uno desde su perspectiva. Están desde ahora invitados a la actividad y cerrar estos anuncios informándoles que, como ya desde todos sabidos, pues nuestro congreso que estaba pautado para el mes de julio ha sido pospuesto hasta nuevo aviso, sin una fecha todavía específica. Esos son los anuncios que tenemos para ustedes hoy. Otra cosa, pon la diapositiva anterior, por favor, para que ellos vean dónde van a escribir inmediatamente para nosotros enviarle el certificado de participación. Ahí está. No está. Exactamente. Ustedes tienen un tiempo límite, unos 10 minutos para escribir a esa dirección. Pongan su nombre, por favor, y su correo electrónico. Y nosotros, por esa vía, les vamos a hacer llegar el certificado de participación. Al doctor Adrián Cuello, al doctor José Estefan, un nuevo amigo, y al doctor José Balcácer, le agradecemos. Héctor Balcácer, infinitamente le agradecemos. Y a todos ustedes, gracias por su participación, chicos. Espero que les haya gustado. Bye. Buenas noches. Buenas noches.